Estábamos hablando antes, ¿cuántos recuerdan la serie que estábamos hablando antes de la Semana Santa? La serie sobre los 10 mandamientos, ¿no? Y hoy vamos a finalizar esa serie de enseñanzas acerca de los 10 mandamientos. Y recordamos la importancia de los mandamientos para mostrarnos o hacernos ver lo que está mal, hacernos ver el pecado. ¿Sí? Recordamos que los mandamientos tienen como propósito no ser un medio para la salvación, como de pronto muchas veces nos pudieron enseñar o nos hayan llegado a enseñar, que si obedecemos todos estos mandamientos y si obedecemos todos estos sacramentos, entonces vamos derecho para el cielo. Eso no es así. ¿Por qué razón? Porque ninguno de nosotros podemos obedecerlos perfecta ni completamente, ¿cierto? Si cada uno de nosotros nos miramos, si cumplimos verdaderamente todos los mandamientos, nos damos cuenta de que no es así, ¿sí? Entonces el propósito de los mandamientos es ayudarnos a ver y a reconocer lo que está mal en nuestras vidas, ¿sí? Ayudarnos a ver lo que está mal, ayudarnos a ver el camino que no debemos coger, el camino que no debemos tomar, y luego enseñarnos más bien la forma correcta en que debemos vivir, la forma correcta en que debemos hacer las cosas para con Dios y para con las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, yo tengo acá una que al final se los voy a compartir, y esto lo hemos preparado para ustedes. Es un resumen y es un consolidado de esta serie, y están las dos tablas, ¿no? Bueno, una ilustración de las dos tablas, y están ahí los 10 mandamientos, y hay una breve y resumida explicación de cada uno de ellos, ¿sí? Y lo que nosotros podemos ver en esto, y lo que nosotros podemos encontrar en los mandamientos, es un manual acerca de cómo debemos vivir la vida para con Dios y para con nuestros semejantes, ¿cierto? Charles Spurgeon fue un predicador del siglo XIX y cuenta la historia que a sus 14 años de edad, realmente era muy joven, tuvo o experimentó una gran convicción de pecado en su corazón. Y en esa experiencia de experimentar una gran convicción de pecado, se encontró con dos cosas, o pudo ver o conocer dos cosas. Primero, la majestad y la santidad de Dios, y segundo, pudo ver su pecaminosidad, su condición delante de Dios. Y a través de esa experiencia sintió o pudo percibir en su vida el peso tan aplastante de su indignidad delante de Dios. Y cuenta acerca de esto, hablan y dicen que Spurgeon era un joven muy educado, ¿no? Y que si alguien podía mirar su vida, no iba a encontrar absolutamente nada, ningún como aparente pecado extraordinario o escandaloso. No era mentiroso como los otros muchachos, no era grosero, no era deshonesto, era aparentemente un muchacho muy bien, sí, muy bien educado,
quizás de una buena familia, podríamos pensarlo. Pero él cuenta que de repente en esa situación se encontró con Moisés, que llevaba la ley, las 10 palabras de Dios. Y cuando él leyó la ley y cuando él leyó los mandamientos, empezó a darse cuenta cómo todos ellos se ponían de acuerdo para condenarlo y hacer que él viera cómo era realmente su condición delante de Dios. Y de la misma manera, nosotros hoy en día, en nuestro caso, nada puede convencernos tanto de nuestra pecaminosidad y de nuestro error como la elevada, justa y perfecta ley de Dios. La ley de Dios sigue estando presente y necesaria para nuestras vidas en nuestro tiempo, no como un medio de salvación, pero sí como un medio para llevarnos a aquel que nos puede salvar, llevarnos a Jesús, para que encontremos en Él el perdón de nuestros pecados y podamos hallar en Él la vida eterna. Nadie va al médico a menos que vea que está enfermo o a menos que reconozca que está enfermo, ¿cierto? Ninguno de nosotros decimos: voy a ir esta semana a visitar al médico y estoy bien, solo voy a ir a visitarlo, voy a ir a saludarlo. No hacemos eso, ¿cierto? Y muchos aún estando algo enfermos no lo hacen. Tienen que estar ya supremamente mal, ya casi muriendo, para ahí sí acudir al médico, ¿cierto? Y esto es una ilustración para hacernos ver algo en esta mañana. Ningún ser humano va a buscar a Jesús, ningún ser humano va a correr a Jesús si primero no se da de cuenta de su condición de pecaminosidad, de condenación y de perdición sin Él y lejos de Él. Si nosotros estamos viniendo a Jesús para buscar que Él nos arregle los problemas, o nos sane, o nos prospere, estamos buscando a Jesús por las razones equivocadas. La razón por la cual debemos buscar a Jesús es porque necesitamos el perdón de nuestros pecados, que solamente lo podemos hallar en Él. Es porque necesitamos el cambio en nuestros corazones y en nuestras vidas, que solamente lo podemos encontrar en Él. Amén. Y hoy vamos a mirar el último de los 10 mandamientos. Por eso les invito para que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo capítulo 20, verso 17. Dice así. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es el 10º mandamiento. No codiciarás. No codiciarás. Cuando nosotros miramos la importancia de los mandamientos, nos encontramos con una realidad, y es que muchas veces ni siquiera los conocemos, ni nos los sabemos bien, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cierto? No nos lo sabemos muchas veces bien. Y también otras veces ni siquiera entendemos su significado, ni siquiera entendemos su aplicación. Y yo les pregunto algo: ¿será que uno puede aplicar o uno puede hacer aquello que uno no conoce o no sabe?
¿cierto? No, ¿sí? No va a poder. Primero necesitamos conocer, y por eso Dios le dio las tablas a Moisés y le dijo: comuníqueselas al pueblo. Y el pueblo se aprendió la ley, y el pueblo sabía la ley, ¿sí? Y hoy en día nosotros como creyentes, ¿cierto? Ni siquiera no sabemos muchas veces los mandamientos. Pero bueno, hoy al final les vamos a dar para que lo puedan tener y lo puedan llevar con ustedes y lo puedan leer y lo puedan orar y lo puedan colgar y lo puedan recordar y lo puedan tener, y cada día podamos orar y le podamos decir al Señor: ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, porque la ley revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. La ley es la voluntad revelada y expresada de Dios para nosotros. Así que si queremos hacer la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer esto y hacer lo que el Señor nos indica. Amén. Eso es todo, ¿sí? Y el 10º mandamiento nos habla: no codiciarás. Bueno, la palabra codiciar significa deseo, ¿no? Codicia significa deseo, y significa un deseo muy intenso y fuerte por algo, ¿sí? Codiciar es deseo, pero no es cualquier deseo, es un deseo que intenso y fuerte por algo, ¿sí? Codiciar es estar insatisfecho con lo que yo soy, con lo que yo tengo, y por esta razón empezar a desear lo del otro, lo de los demás, ¿sí? Codiciar es estar insatisfecho con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con lo que Dios me ha dado, y empezar a desear lo de los demás. Codiciar es desear lo que no debemos desear. Codiciar es enamorarnos de lo que le pertenece a otro. Y cuando nosotros miramos el versículo, nos dice: no codiciarás. Y luego señala algunas partes específicas de lo que no debemos desear. ¿Y qué es lo primero que nos dice ahí? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno. Bueno, hoy en día nosotros podríamos interpretar este versículo como: no desearás tener la vida de tu prójimo, ni su esposa, ni sus automóviles, ni sus empleados o amistades, ni su trabajo o salario o negocios o posesiones o ropa o inteligencia o apariencia o reputación o logros. Aquí se nos colocan estas cosas como el buey, como el asno, porque pues eran como los lujos, podríamos decirlo, en esa época. Pero si lo traemos a nuestro tiempo, parafraseando este versículo, sería como lo que acabo de decir: no desearás tener la vida de tu prójimo, ¿cierto? ¿Cuántas veces decimos: ay, yo desearía vivir como fulano de tal, ¿cierto? ¿Sí? Y esto es lo que está apuntando: su esposa, sus automóviles, sus empleados o amistades, su trabajo o salario, sus posesiones, su ropa, su inteligencia, su apariencia, su reputación o sus logros. Esto es lo que significaría en nuestro tiempo actual este versículo. Ahora, a veces, sin darnos cuenta, nos dejamos llevar por la codicia, ¿cierto? Y decimos: wow, yo desearía ser como fulano de tal, ¿cierto? Yo desearía tener lo que fulano de tal tiene, ¿cierto? Yo desearía
parecerme, ¿cierto? Tener esto, tener lo otro. Estamos muchas veces dejándonos llevar por esto. Ahora, no quiere decir que no podamos encontrar inspiración en otros. No quiere decir que no podamos encontrar aliento en otros, guía en otros para hacer o lograr algo en la vida. Lo que el Señor está diciendo acá es que no debemos permitir que eso se convierta en un deseo tan intenso y tan fuerte que nos haga hacer cosas ilícitas o cosas incorrectas para lograrlo, para alcanzarlo o para conseguirlo. ¿Sí? Y vamos a mirar cómo opera la codicia en el corazón de nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 6. Encontramos cómo la codicia nos lleva a desobedecer a Dios, nos lleva a salirnos de la voluntad de Dios, nos lleva a la desgracia. ¿Sí? Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno ¿para qué? Para comer, y que era ¿qué? Agradable a los ojos, y árbol codiciable ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué fue lo que llevó a Eva a desobedecerle a Dios? La codicia, el deseo por lo prohibido, porque Dios les había dicho: de ese árbol no podrán comer. Podrán comer de todos los demás árboles del huerto. Tenían y podían disfrutar de todo lo demás del huerto, pero Dios había dicho: solo de ese no podrán comer. Pero ¿qué fue lo que finalmente la llevó a ella y a su esposo para desobedecer? El deseo por esto, ¿cierto? Se dejaron llevar por la codicia, y es así que la codicia resulta siendo uno de los causantes de nuestra caída, y resulta y sigue siendo hoy en día uno de los causantes de nuestros mayores problemas y desgracias en la vida. Otro ejemplo, el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la actitud del pueblo de Israel en el desierto? Cuando el Señor los llevaba a través del desierto, ¿qué decían ellos? Y el Señor les enviaba el maná, y el Señor les enviaba y les sacaba agua de la roca. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Decían: deseamos y añoramos que mejor como estábamos en Egipto, y las cebollas y lo que allá nos comíamos y lo que allá nos daban, ¿cierto? Codiciaban esa vida pasada. Sí, y eso a qué los llevó finalmente, a que no pudieran creerle a Dios y no pudieran entrar en las promesas del Señor para sus vidas. Así que la codicia es algo que no la podemos ver, es algo que no es tan evidente, más bien, sí, no es tan evidente, porque la codicia está ¿en dónde? En el corazón. Después de que el Señor habla de los 9 mandamientos anteriores, que en su mayoría y muchos de ellos se podían ver y expresar en forma externa también, aunque tenían su origen en el corazón, en lo interno, este último mandamiento apuntaba específicamente a los deseos de nuestro corazón. Y por eso vamos a mirar en esta mañana también cuáles son los síntomas de la codicia. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuando nos estamos dejando llevar o nos estamos dejando controlar o llenar de codicia?
¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta de esto? Ya que no es un pecado tan fácil de identificar, ¿cierto? ¿Cómo podemos identificarlo? En primer lugar, sabemos que estamos dejándonos llevar, gobernar o controlar por la codicia cuando ponemos todos nuestros deseos como necesidades. Escuchen esto. Nos estamos dejando llevar por la codicia cuando ponemos todo lo que deseamos como una necesidad, para así justificar que debemos tenerlo. ¿Sí me hago entender? Una cosa es lo que yo necesito, y ustedes me dirán si es así o no. Una cosa es lo que a veces necesitamos, pero otra cosa a veces es lo que nosotros deseamos, ¿cierto? O más bien al contrario, una cosa es lo que nosotros deseamos muchas veces, pero otra lo que en realidad que necesitamos. ¿Y la codicia qué hace? La codicia hace que yo ponga todos mis deseos como una necesidad, y entonces por eso necesito hacer todo lo posible para lograrlo, para conseguirlo y para obtenerlo. Y la realidad, hermanos, es que no todo lo que deseamos es lo que en realidad necesitamos, ¿cierto? No todo lo que deseamos es lo que en realidad necesitamos. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. ¿Adán y Eva necesitaban comer de ese fruto, de ese árbol? ¿Lo necesitaban? ¿No tenían más árboles en el huerto? ¿Era el único árbol y el único fruto para que ellos tuvieran que comer de él? No, ¿cierto que no? Y eso nos deja ver que no todo o no siempre lo que deseamos es lo que en realidad necesitamos en la vida, ¿sí? Y por eso una señal cuando estamos sufriendo de la codicia es que yo pongo todos mis deseos los pongo ¿qué? Como una necesidad. Y entonces digo, tengo que conseguirlo, tengo que obtener esto, tengo que alcanzar esto, y no me detengo a mirar, oiga, ¿será que en realidad sí lo necesito? ¿O esto es solamente un deseo, un capricho mío? Movido y dirigido ¿por qué? Por la codicia, por una codicia que está muy bien disfrazada, que está muy bien oculta ahí, pero que es la que en realidad está atizando y moviendo esas cosas en nuestro corazón. Otro síntoma, otra señal para identificar si estamos sufriendo de codicia, y es que cuando nosotros nos acercamos a alguien o cuando nosotros miramos a las demás personas, no las miramos por lo que son, sino estamos fijándonos en lo que tienen, ¿cierto? Cómo se viste, ¿cierto? Qué carro tiene, qué cosas tiene, ¿cierto? Qué propiedades tiene, ¿sí? No, una señal cuando estamos movidos por la codicia es que yo miro a los demás, pero no los miro por lo que son, sino que empiezo a mirar cómo se viste, qué tiene, qué propiedades tiene, qué títulos tiene, qué cosas tiene, ¿cierto? Y empiezo a tener dos sentimientos. Uno puede ser envidia, y me empieza a dar envidia, ¿cierto? Porque tiene esto, tiene lo otro, ¿sí? O empiezo a codiciar y a desear lo que esa persona tiene, ¿cierto? Y empiezo no solo a codiciar, a desear, sino empiezo a hacer todo lo posible por lograr y por alcanzar eso.
así le toque endeudarse, así le toque hacer cualquier barbaridad, pero lo hace porque quiere lograr y quiere conseguir lo que esa persona tiene. Entonces, otro síntoma de la codicia es que nos lleva a ver las personas no por lo que son, sino por lo que tienen, su estilo de vida, sus propiedades, sus cosas, y anulo la persona y simplemente la convierto en el objeto de la codicia o en el objeto de la envidia. ¿Sí? Y cuando veo que esa persona tiene más, normalmente una de las cosas que produce esto es que nos lleva a vivirnos comparando con los demás, ¿cierto? Entonces nos comparamos, ese tiene esto, yo tengo esto, y cuando vemos que el otro tiene más, pues es un golpe terrible para el orgullo, para la autoestima y para el valor de la persona, porque se piensa que el valor está en lo que se tiene. Otro síntoma de la codicia es la ingratitud. La persona que es codiciosa o la codicia mejor, nos hace descontentos e ingratos. La persona codiciosa pierde la capacidad de valorar, de apreciar lo que tiene y vive enfocado solo en lo que no tiene. Y vive triste y quejándose y lamentándose por lo que no tiene, en lugar de agradecer y valorar lo que ya tiene, lo que ya Dios le ha dado. Ese es otro síntoma de la codicia. ¿La qué? Ingratitud, ¿cierto? Y yo no sé si ustedes de pronto les ha pasado o hemos visto a alguien así. Personas que no están satisfechas ni contentas con nada, ¿cierto? Les hacen así, Dios hace así, tienen esto, tienen lo otro, y nunca están ¿qué? Satisfechos, nunca están contentos, porque eso es lo que produce la codicia. Un deseo de tener, y cuando se logra o cuando se tiene lo que se desea, no se está satisfecho, sino se quiere ¿qué? Más y más, y así se mantiene y así está siempre, y esta persona por tal razón nunca hallará el contentamiento, nunca estará satisfecho ni satisfecha con nada. ¿Saben ustedes por qué? Porque estar contentos y estar satisfechos no depende de lo que tengamos, sino de una decisión y de una actitud de vida. Cuando yo decido y aprendo a valorar lo que ya tengo, lo que ya Dios me ha dado, y aprendo a disfrutar de eso y aprendo a valorar eso. Eso es contentamiento. Pero otro síntoma de la codicia es cuando estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio o a pagar cualquier precio por obtener lo que deseamos. ¿Sí? Otro síntoma de la codicia es cuando estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio y a pagar cualquier precio por lograr o alcanzar lo que deseamos, así eso involucre dejar a Dios a un lado, así eso involucre hacer cosas incorrectas, así eso involucre hacer cosas mal hechas. Una señal cuando nos estamos dejando llevar o influenciar por la codicia es que estamos dispuestos a hacer lo que sea para lograrlo y para alcanzarlo, y muchas veces no estamos dispuestos a hacer lo mismo por Dios ni por las cosas de Dios, pero sí estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios por alcanzar y conseguir cosas que no tienen que ver con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que hemos visto 4 síntomas de estar sufriendo de codicia. ¿Cuál es el primero de ellos? ¿Quién me quiere ayudar a recordarlos?
Cuando convertimos todos nuestros deseos en necesidades, ¿cierto? El segundo, cuando buscamos y nos acercamos a los demás solo buscando es qué tienen, ¿cierto? Su estilo de vida, sus propiedades, sus cosas. Otra señal de la codicia, la ingratitud, cuando no estamos contentos ni satisfechos con nada, ¿cierto? No valoramos ni apreciamos lo que tenemos. Y finalmente, cuando estamos dispuestos a hacer lo que sea por alcanzar y por conseguir eso que deseamos, ¿cierto? Ahora vamos a mirar, para ir cerrando, ¿cuáles son las consecuencias de la codicia? Ya hemos visto su definición, sus síntomas. Vamos a mirar cuáles son las consecuencias. ¿Qué hace la codicia en nuestras vidas? Si Dios nos dice no codicien, es porque sin duda alguna esto nos hace daño, nos hace mal. ¿Y cómo nos afecta la codicia? La codicia, en primer lugar, tiende a disminuir y a debilitar la vida espiritual de los creyentes. La codicia disminuye y debilita la vida espiritual de los creyentes. Mateo capítulo 13. Miremos por favor lo que el Señor habló en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador. El Señor en el versículo Mateo capítulo 13, Marcos, mejor miremosla en cómo lo explica Marcos. No es la misma parábola, pero Marcos la explica de una manera más clara. Marcos capítulo 4, versículo 18. ¿Sí? Marcos capítulo 4, versículo 18 dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, ¿cierto? Pero los afanes de este siglo y el engaño de ¿qué? De las riquezas y las codicias de otras cosas, o los deseos de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace como infructuosa o sin fruto. Aquí nos muestra cómo la codicia o cómo estos deseos descontrolados hacia cosas que no son nos llevan a que como cristianos nos desenfoquemos y nos dediquemos a cosas temporales y pasajeras, y por esta razón descuidemos nuestra vida espiritual. Por esta razón descuidemos nuestro caminar con Dios, nuestra devoción, nuestra relación con Dios, porque estamos ocupados en otras cosas. Y esto es algo que se ve muy fuerte en nuestro tiempo, ¿cierto? Hoy en día escuchamos a las personas muy frecuente decir: no tengo tiempo. Cuando se trata de las cosas de Dios, ¿no? Vemos a las personas decir: no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿sí? Y esto es una muestra, o esto es una evidencia, como la codicia, cuando estamos deseando otras cosas que no son las cosas de Dios, nos llevan
a vivir dedicando la mayor parte del tiempo, la mayor esfuerzo y la mayor cantidad de energía en ellas, y por lo tanto descuidamos nuestra vida espiritual, y nuestra vida espiritual va en decadencia, nuestra vida espiritual va en retroceso. ¿Por qué? Muchos dicen: ay, el diablo, es que el diablo a mí sí me pone trabas, y no sé, pero es que el diablo se ensañó conmigo. Y no es el diablo. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es responsabilidad ¿de quién? De cada uno de nosotros. Y cuando no la cuidamos, cuando no la cultivamos, cuando no nos dedicamos con responsabilidad a ella, ¿qué va a pasar? Pues esta se va ¿a qué? A deteriorar, a ir en decadencia. Y una de las cosas que nos puede llevar a esto es la codicia. Entonces, una de las primeras consecuencias de la codicia es que debilita y afecta nuestra vida espiritual. En segundo lugar, nos empieza a dominar y a controlar, o podríamos más bien decirlo, nos empieza a esclavizar. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor dijo en Mateo 6:21? Donde esté vuestro tesoro, allí también estará ¿qué? Vuestro corazón. Es decir, que aquello a lo que nosotros deseamos, que aquello que nosotros deseamos y anhelamos, es en lo que nos vamos a ¿qué? A enfocar. Es en lo que nos vamos a ¿qué? A dedicar. ¿Sí? Es en lo que vamos a gastar el tiempo, es en lo que vamos a gastar las energías, y muchas veces también es en lo que vamos a gastar el dinero, en aquello que nosotros deseamos y anhelamos. Y por esta razón, la codicia de esta manera nos empieza a esclavizar la vida. ¿Por qué? Porque lo que yo deseo con intensidad resulta atrapando toda mi atención, atrapando toda mi fuerza, atrapando todo mi tiempo, atrapando todo lo que yo soy. Y de esta manera nos ¿qué? Nos esclaviza. Pero en tercer lugar, otra de las consecuencias de la codicia es que nos lleva a poner las cosas temporales, las cosas terrenales, las cosas pasajeras, nos las lleva a poner por encima de las cosas eternas, de las cosas de Dios, de las cosas correctas. Cuando yo me dejo llevar por la codicia, empiezo a valorar más que lo temporal, lo terrenal, lo material, y por esta razón dejo de valorar las cosas de Dios, dejo de valorar lo eterno, dejo de valorar lo que verdaderamente le va a hacer bien a mi vida y lo que verdaderamente va a traer provecho a mi vida. La codicia nos lleva y nos provoca una ceguera y nos provoca una ilusión en las cosas temporales, en las cosas terrenales, y de esta manera nos lleva a dejar de valorar, a dejar de amar, a dejar de apreciar las cosas eternas y las cosas de Dios. Ustedes recuerdan el reclamo de nuestro Señor a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. No, ellos se habían enriquecido, Éfeso es la que el Señor le dice que ha dejado el primer amor. La Odisea, ellos se habían enriquecido y habían conseguido tantas cosas que el Señor les dice: miren, arrepiéntanse y busquen y compren más bien que colirio para sus ojos, para que vean. ¿Y para qué quería Dios que vieran? Para que veamos y valoremos realmente las cosas de Él y no nos dejemos llevar por las ilusiones de lo temporal y de lo terrenal. Y luego el Señor habla de colirio y habla también de vestiduras blancas para vestirnos. Cierto que eso solo nos lo da ¿quién?
el Señor, su palabra, su obra en nuestras vidas. La codicia nos lleva a poner lo temporal y lo terrenal por encima de lo eterno, de lo celestial, por encima de Dios mismo. Eso es otro efecto. Pero vamos a terminar. ¿Cuál es el remedio para la codicia? ¿Cuál es el remedio para la codicia? ¿Cuál es el remedio? En Mateo 4 encontramos el momento en que nuestro Señor Jesucristo está siendo tentado en el desierto. ¿Por qué cayó Eva? Por codiciar el fruto de este árbol prohibido. Y ahora el segundo representante de la humanidad. Los primeros representantes, Adán y Eva, habían ¿qué? Fallado y nos habían mandado a todos al fracaso. Pero ahora venía el segundo representante de la humanidad, Jesús. Y llega el momento en el que también, así como Adán y Eva fueron tentados, Él viene también y es tentado por Satanás, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con Jesús nuestro Señor? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se dejó llevar por sus deseos, por la codicia? ¿Qué le dijo Satanás? Convierte estas piedras en pan. Has ayunado 40 días, tienes hambre, estás en el desierto, no hay ninguna panadería por aquí cerca. Convierte estas piedras en pan. Y perfectamente Jesús hubiera podido decir: esto es una necesidad, debo convertir estas piedras en pan, y lo hubiera hecho. Pero Jesús, nuestro Señor, nuestro modelo, nuestro Salvador, nuestro bendito representante, ¿qué hizo? No se dejó llevar por sus deseos, sino que aprendió a esperar y a depender de Dios su Padre, y a esperar y a encontrar en Él la satisfacción de cada necesidad, la provisión para cada necesidad que Él estaba teniendo en ese momento. Jesús nos enseña que es posible encontrar satisfacción y encontrar en Dios todo lo que nosotros necesitamos. Jesús nos mostró que es posible, dependiendo de Jesús, hallar en Él todo lo que nosotros necesitamos. Jesús nos enseña que no importa la condición de vida, que nosotros en Dios podemos hallar lo que necesitamos. Miren, Adán y Eva pecaron ¿en dónde? ¿En dónde estaban Adán y Eva? Estaban en el paraíso, ¿cierto? ¿Y cómo era el paraíso? Era algo glorioso, no lo podemos describir quizás en su totalidad, pero era algo esplendoroso, tenían de todo. Y sin embargo, ¿qué pasó? Estando allí en el paraíso, pecaron, fallaron porque se dejaron dominar por la codicia. ¿En dónde estaba el Señor Jesús cuando obedeció? ¿En dónde estaba? En el desierto. No estaba en el paraíso. ¿Estaba en dónde? En el desierto. Y yo creo que eso lo hizo el Señor también para hablarnos algo a nosotros en el tiempo de hoy. No importa el lugar donde estemos, no importa las condiciones en las que estemos, para nosotros obedecer a Dios no debe depender del lugar, no debe depender de las condiciones. Es una determinación en el corazón de nosotros decidir confiar y esperar en Él. No importa las condiciones, no importa el lugar. Muchos hoy en día dicen eso, ¿no? Ay, si yo estuviera mejor, yo me comprometería, serviría a Dios. Si estuviera en otro lado, sí. Pero es que mi vida es así, pero es que estoy en estas condiciones. No, esos son puros excusas.
Porque el que quiere y el que tiene el deseo en su corazón de hacer algo, no importa dónde esté, no importa cómo esté, lo va a hacer. Así lo hace. Y Jesús tenía en su corazón agradar al Padre, confiar en el Padre. Y no importó estar en el desierto con hambre, sin nada alrededor. No importó que esas cosas lo llevaran a quizás fallarle a Dios. No, de ninguna manera. Así que el Señor Jesús nos lleva y nos muestra que por medio de Él podemos triunfar sobre la codicia. ¿Y cómo podemos triunfar sobre la codicia? Apocalipsis 21:6 dice: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La manera de luchar y vencer la codicia es cuando aprendemos a buscar y a encontrar la satisfacción, la provisión y el contentamiento en Dios. Amén. La manera para vencer la codicia es cuando aprendemos a buscar y a encontrar en Dios la satisfacción, la provisión y el contentamiento para nuestras vidas. Él es la sanidad, Él es la medicina para la codicia de nuestro corazón. ¿Saben? Como alguien decía, que si nuestros corazones anhelan tantas cosas y nada de ellas lo pueden saciar, lo pueden satisfacer, es porque ese corazón en el fondo está deseando y buscando algo mucho mayor, algo que está mucho más allá de lo terrenal, de lo temporal, de lo material. Y es que en el fondo, aunque el corazón no lo sepa, el deseo y el anhelo y esa codicia es hasta que encuentre a Dios, y entonces, encontrándose con Dios, pueda experimentar la satisfacción, pueda experimentar la plenitud. Y finalmente, 1 Timoteo 6:6 nos dice lo siguiente acerca de esto. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia, sí, 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? De contentamiento. Y aquí la palabra piedad significa una vida que se vive dedicada a Dios y en obediencia a Dios. Eso significa piedad. Una vida que busca agradar y obedecer a Dios, ¿sí? Y entonces aquí nos está diciendo, pero gran ganancia es la piedad, pero a esto hay que ponerle algo más. ¿Y qué es? El contentamiento, ¿cierto? Y luego nos explica en el versículo 7 por qué. Porque nada hemos traído ¿a qué? A este mundo, y sin duda nada nos podemos ¿qué? Llevar, o nada podemos sacar. ¿Creen ustedes que eso es verdad? Como decimos o como escuchamos, no hemos visto ningún entierro con trasteo, ¿cierto? No hemos visto ningún entierro con trasteo, ¿sí? Nos vamos como vinimos a este mundo. Y sigue diciendo el versículo 8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Mire que aquí no dice y teniendo mucho dinero, teniendo muchas casas o teniendo muchas propiedades, entonces usted podrá realmente sentirse feliz o contento. No, dice que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos. ¿Sí? Versículo siguiente: porque los que quieren ¿qué? Enriquecerse caen en ¿qué? En tentación y lazo,
y en muchas ¿qué? Codicias o deseos necios y dañosos que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos o deseando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Aquí Pablo está mostrándonos otro remedio a la codicia, y es el contentamiento. Aprender a estar contentos con lo que tenemos. Aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado, con lo que hemos logrado, con lo que ya tenemos. Aprender a estar ¿qué? Contentos. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, el remedio para la codicia es buscar y hallar en Dios la satisfacción y la plenitud para nuestra vida. Pero en segundo lugar, porque mire, yo quiero hacerles una pregunta. Yo creo que la gran mayoría y muchos de nosotros hemos recibido al Señor, ¿cierto? En nuestro corazón. Pero díganme ustedes si a veces, a pesar de que lo tenemos a Él, no nos sentimos como un poco descontentos y a veces como que quisiéramos y empezamos como a añorar cosas de otros, o la vida de otros, o las condiciones de otros, o las propiedades de otros, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos sentimos insatisfechos como cristianos? O vivimos como insatisfechos como cristianos. Y entonces ya no es porque no tengamos al Señor, porque ya lo tenemos, ¿cierto que sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que no decidimos estar contentos y satisfechos y agradecidos con lo que tenemos, ¿cierto? Sino que nos estamos muchas veces dejando dominar o llevar por la codicia. Y quiera hoy Dios que después de esto salgamos más dichosos y más contentos de este lugar. Amén. Y caminemos más dichosos y más contentos como cristianos. Y no andemos tristes, y no andemos quejándonos, y no andemos renegando de Dios, no andemos renegando de la vida, sino que más bien andemos dándole gracias al Señor por lo que ya nos ha dado, por lo que ya tenemos, y decidamos estar contentos. El contentamiento en la vida no depende de las condiciones. El contentamiento en la vida es una decisión. Cuando yo determino y decido estar ¿qué? Contento en donde estoy, con lo que tengo, y cuando yo decido es buscar a Dios primeramente y por encima de todo, ahí está la clave de una vida feliz, satisfecha y bendecida. ¿Qué tal si nos colocamos de pie en esta mañana y juntos oramos al Señor? Oramos al Señor que nos ayude. Padre, aquí estamos delante de ti. Señor, tú nos examinas a través de tu palabra de una manera tan profunda, Señor, que lo único que nos queda es reconocer nuestra condición, Señor, y no poner excusas ni justificar nada, sino simplemente pedir tu gracia, pedir tu misericordia, pedir tu perdón y tu ayuda para nosotros, Dios. Señor, en esta mañana te pedimos perdón porque sinceramente reconocemos que hemos codiciado de muchas formas, de muchas maneras, Señor. Hemos quebrantado este mandamiento de no codiciar, Señor, y lo hemos hecho, Dios. Señor, como Eva, como Adán lo hicieron, también nosotros lo hemos hecho, Señor. Y hoy te queremos pedir perdón, Dios, cuando por la codicia, Señor, hemos dejado de lado lo tuyo y hemos dejado una vida de gratitud y de alabanza a ti, Señor.
Hoy te pedimos perdón cuando por la codicia, Señor, hemos hecho tantas cosas equivocadas, Padre. Señor, hoy te rogamos que nos ayudes y que por medio de Jesús perdones, Señor, este pecado en nosotros, Padre, en tu iglesia, Señor, pero que también por medio de nuestro Señor Jesús nos ayudes a poderlo vencer y a no dejarnos de ahora en adelante dominar ni controlar por Él, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar la satisfacción, el contentamiento y la plenitud en ti, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión de ser agradecidos, Padre. Ayúdanos a no vivirnos comparando con otros, ni comparando con lo que tienen o con los demás, Señor. Ayúdanos a entender que para cada uno de nosotros tú tienes una provisión, tú tienes un sustento, Señor. Y ayúdanos a confiar en ti y a esperar en ti que Él venga a nuestras vidas, así como nuestro Señor Jesús esperó y confió en ti, y tú enviaste ángeles para que le sirvieran y para que le trajeran lo que Él necesitaba. Señor, ayúdanos a confiar en ti, Padre. Ayúdanos a desechar toda codicia, toda avaricia, toda ambición, Señor. Y ayúdanos, Padre, a desearte a ti, a desear lo tuyo, a desear las cosas de arriba, Señor, que son las que verdaderamente necesitamos y las que verdaderamente van a permanecer después de que todo esto terrenal termine, Señor. Padre Santo, gracias porque en Jesús tú completas lo que a nosotros nos falta. Y gracias, Señor, porque a pesar de nuestra imperfección, en Jesús hoy podemos recibir tu perdón, tu gracia y tu amor y la esperanza, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.